Hola, buenas noches. Muchas gracias por acceder a participar de esta entrevista. Para empezar, ¿me podría decir su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Bien, gracias por esta entrevista. Mi nombre es Miguel Inga Parco. Tengo 57 años, del sexo masculino. Bien. A ver, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron las principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bien, según mi experiencia, en esos tiempos estaba atravesando un problema económico fuerte en lo que es lo social en nuestro país, ¿no? Y el gobierno de Fujimori, bueno, al menos dio un alcance para que haya mejoras, o sea, dio un alcance para que pudiera mejorar el país. Pero según se vio en el transcurso de los años, ¿no? De que la moneda de Perú estaba devaluándose y encima el problema del sendero estaba que hacía que la gente se viajara a Lima a buscar trabajo, pero sin embargo no había ni trabajo, había tanto temor y tanta matanza que y en lo que es lo político, ¿no? Empezaron a escucharse que había mucha corrupción, hicieron leyes a favor de los que gobernaban, ¿no? Así, no más así para el pueblo. Entonces hubo tanta corrupción que la gente no estaba conforme con lo que hizo el gobierno de Fujimori. Claro que para algunos era bueno, pero para la mayoría no era tan bueno, para unos que podemos pensar y ver la realidad. Bien, continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? ¿Por qué fueron efectivas o no efectivas? ¿Qué piensa usted? Bueno, en el gobierno se implementó el famoso Fujishok, ¿no? Que el precio de las cosas estaban por las nubes, ¿no? Era una medida que la gran mayoría que era del pueblo le tomó por sorpresa. Bueno, para aquellos que tenían dinero, sí, pues era un gran favor, pero para el pueblo no, no era tan conveniente. Bien. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Mm. Bueno, en esa época se vio que en el gobierno de Fujimori se crearon los famosos comedores populares, vasos de leche, el programa Concodes que apoyó nuevamente a la gente del campo y se implementaron la creación de nuevos colegios, escuelas, lo que favoreció también es las carreteras para mejor comunicación entre los pueblos. Ok, continuando con la cuarta pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, según mi experiencia, esas épocas en que nosotros vivíamos eran épocas en que éramos estudiantes, vivíamos con temor, ¿no? Que había atentados cada noche, se volaban las torres eléctricas, había apagones, tantas cosas desaparecidas, todo eso. Entonces, según tenemos conocimiento, ¿no? El gobierno de Fujimori empezó a
a capturar a los líderes, ¿no? Pensando que se estaba haciendo una labor de proteger a la población, pero sin embargo nos damos cuenta de que eso no era lo que se estaba haciendo. Como si a espaldas de eso se estaba cometiendo de parte del gobierno las violaciones de los derechos humanos. O sea, no había ni un bien, mayormente creo que era un mal para el pueblo. No estaban respetando los Ujú. derechos de las personas entonces. Sí, no había de respecto o sea, respeto a los derechos humanos. Bien, la pregunta 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? ¿Qué le pareció esas decisiones? Bueno, yo creo que nadie tiene derecho a, a que tome decisiones sobre la vida de una persona, sea mujer o varón, porque ahí se estaba violando los derechos de las mujeres. O sea, se hicieron todo eso sin el consentimiento, porque tengo conocimiento, ¿no?, de personas, de señoras que eh, les sucedió ese caso, ¿no?, de que esterilizaron sin darse cuenta. Señores que tenían, o sea, tenían hijos, después de dar la luz salían, al siguiente ya no podían y sin darse cuenta, o sea, ya estaban esterilizados, sin su consentimiento, o sea, hubo un abuso de parte del gobierno. ¿Y usted piensa que las víctimas merecen justicia, reconocimiento y reparación por lo que ocurrió? Yo creo que sí, porque es un daño irreversible que se les hizo a las personas, a las mujeres mayormente, ¿no? Porque he visto varios casos en que hay señoras que por la negligencia, creo, que los profesionales que hicieron eso, hicieron en algunos casos mal esas operaciones. Incluso yo tengo un familiar cercano que ya murió por el mal trabajo que hicieron. Yo creo que se necesita hacer justicia por todo eso. Bien, eh, continuando con la pregunta 6. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Claro, el gobierno para poder esconder todos los abusos que hacía con derechos, tanto de las personas y también cambiar las leyes a su antojo, a su favor, compró a la prensa, porque son los únicos que podían ver, investigar era la prensa, pero sin embargo la prensa se fue, o sea, se dejó comprar por el gobierno y entonces no, Sí, no había una no comunicación había comunicación clara, ¿no? verídica, ¿no? Ujú. Mm, Hiciera ver todo lo malo que estaba haciendo ese gobierno entonces. Así es. Bien, continuando con la séptima pregunta y última. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y sus consecuencias que tuvo para el país? Bueno, la caída fue, bueno, lo que su asesor legal, que era Vladimir Montesinos, había firmado todas las, Las coimas. las coimas que había hecho a toda la gente, ¿no? Personas que quizás nadie pensaba que eran así corruptas. La gente, las personas a veces creíamos que tanto las personas que fueron corruptas, ¿sabes? Creíamos que eran buenos, que representaban al pueblo, pero sin embargo, ahí se vio de que eran los más corruptos. Entonces, ahí, eso caída, ¿no? Ahí se ve claramente que el gobierno de Fujimori está ya en caída.
Entonces, entonces cuando el Congreso rechazó la renuncia del presidente y lo destituyó por incapacidad moral. Sí, así, porque vio tanta corrupción que había en todos los poderes, yo creo, del Estado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, eso sería todo. Bueno, de nada, pues espero que sirva de algo la pequeña experiencia que tuve ese tiempo. Bien, Gracias. muchas gracias.